Pues continuamos con el Evangelio de San Lucas. Estábamos comentando el capítulo 18, ¿se acuerdan? Para entender lo que ahora vamos a leer, tenemos que recordar lo que se había comentado el día anterior. Recordemos que se nos habla de aquel joven rico que, lleno de ilusión, lleno de alegría, viene al encuentro de Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Se acuerdan, no? Jesús le dice que cumpla los mandamientos. Él dice que eso ya lo hace. Es decir, se ve que es una persona que tiene una ilusión, un ideal, no quiere quedarse, diríamos, en la mediocridad. Entonces Jesús le hace una propuesta, ¿se acuerdan, no? Que lo venda todo, que se lo dé a los pobres y le siga. Y nos dice San Lucas que al oír esto se entristeció. San Marcos nos dice que se marchó triste. Y a continuación de este episodio, recordemos que Jesús habla de lo difícil que es entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y que eso para los hombres es imposible. Cuando le dice entonces quién se puede salvar, ¿se acuerdan? Los apóstoles. Y Jesús le dirá: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Por lo tanto, nos presenta como que los bienes materiales son, en este caso, un obstáculo para poder vivir plenamente el ideal que Cristo les propone. Luego, para la salvación, son un obstáculo serio. Entonces, ante esta realidad, veamos lo que los apóstoles entonces preguntan, los versículos 28 al 30. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Fijémonos que la pregunta de Pedro, diríamos que es un poco interesada, ¿no? Ellos, pues realmente lo han dejado todo. Es verdad que ninguno de ellos era muy rico. Sabemos de San Pedro, de Santiago, de Juan, de Mateo, ¿no? Pues que tenían su trabajo, que les permitía vivir holgadamente, digamos, pero no eran ricos. Y ciertamente han hecho un gran gesto de generosidad, lo han dejado todo. Y se han fiado de la providencia, porque sabemos que Jesús vivía de las limosnas que les daban. Entonces él dice: bueno, entonces nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué? Y fijémonos que la respuesta de Jesús no es lo que él, Pedro o Santiago les va a pasar por haber hecho aquello, sino que es una respuesta general para todos los que hagan algo así. Entonces Jesucristo, fijémonos que hace una afirmación categórica. Y dice que en verdad os digo, pensemos que esto es una manera de dar fuerza a lo que va a decir, una especie de juramento, digámoslo así. Que ninguno que haya dejado casa, mujer, etcétera, recibirá, o sea, dejará de recibir mucho más en este siglo y después la vida eterna. O sea, fijemos que la promesa es doble, una temporal, aquí, de esta vida, y otra que mira a la eternidad. Y nos dice que recibirá mucho más. Hay quien habla, hay otro de los apóstoles que dicen el 100, o sea, muchísimo más. Pero eso que van a recibir ya aquí, ¿se trata de bienes materiales? Ciertamente parece que no, porque si no sería un contrasentido. Si les pide que dejen los bienes materiales para seguirle, ¿cómo se les va a dar mucho más de lo que dejan? Por consiguiente, aquí de lo que se trata es de, a ver cómo le explica, lo que en principio dice ofrecer los bienes materiales, que es seguridad, que es solución a los problemas, ¿no? Que es paz, cosa que ciertamente no da, pues eso ciertamente sí lo dará Dios, ya
en esta vida y en la otra, la vida eterna. Es decir, fijemos que es muy bueno que veamos que Dios nos quiere felices. Dios nos ha hecho para que seamos felices. Y lo que Dios nos ofrece es la felicidad, pero la auténtica felicidad. Esa felicidad que no pueden dar los bienes materiales. Entonces, eso ya en esta vida. Pero además, en la otra vida, mucho más. Hay un texto de San Pablo que viene muy bien, que nos indica qué nos espera más allá. Fijémonos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, fijémonos en lo que afirma San Pablo, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni a mente humana se le puede llegar a alcanzar y a comprender eso que Dios nos tiene preparado para los que le aman. O sea, es tal la felicidad que Dios nos promete que nosotros, por más que imaginemos, no nos lo podemos ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente generoso y Dios es infinitamente feliz. Y no olvidemos que lo que Dios promete es participar de su misma felicidad, de su misma plenitud. Aquello para lo que nos ha creado, porque todos queremos ser felices. Y eso lo promete, repito, para todos, en cualquier circunstancia, en cualquier época y lugar, que renuncien, pero fijémonos que se trata de renunciar por amor de Jesús y por amor del reino de los cielos. Aquí se trata de una vocación especial que exige una renuncia especial y que tiene una recompensa especial. Pero a todos el texto que hemos leído de Corintios se refiere a todos los que aman a Dios. Por consiguiente, ahí entramos todos, casados y solteros, religiosos o no religiosos. Todo el que ama a Dios, la recompensa que Dios le da es muy por encima de lo que nos podemos imaginar. Pero en el caso del que renuncie a los bienes materiales, pues Dios le da una promesa especial. O sea, a un amor de predilección por parte de nosotros, Dios corresponde igualmente con un amor de predilección. Hay una reciprocidad. Pero ciertamente en la eternidad no habrá envidias. Todos estaremos colmados más allá de lo que somos capaces de imaginar. Y también en esta vida, el que vive su fidelidad a Cristo en la vida matrimonial, ciertamente también tiene su recompensa correspondiente ya en esta vida. O sea, la fidelidad a Dios tiene sus frutos ya aquí, pero no en plenitud allá. Pero en este contexto se está refiriendo en concreto para aquellos que renuncian a sus bienes materiales o a formar una familia, etc. Porque supone una generosidad, se hace por amor a Dios. No se trata del que renuncia a formar una familia para vivir más cómodo. Hay que entender las cosas. Podemos continuar, versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Nos encontramos una vez más que Jesús anuncia su pasión. Pero si nos fijamos, esto se lo dice a los 12. Los 12 que son los que han sido llamados para convivir con Él y luego que vayan a predicar, ¿no? Lo vayan a comunicar este mensaje. Esto no lo podían entender la masa. Exacto. Pero ellos debían comenzar al menos a entenderlo. Pero sobre todo, ellos tenían que saberlo
porque luego bajo la luz del Espíritu Santo lo entenderán bien. Y aquí fijémonos que lo que Jesús les dice es recordarle algo que ellos ya de hecho, podríamos decir, debían saber, porque esto ya estaba anunciado en las Escrituras. Estaba anunciado, consta de todo esto en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús lo dice? Porque fijémonos que ya estamos hacia el final, ya se están acercando a Jerusalén. Y en Jerusalén tendrá lugar la pasión, muerte, seguida de la resurrección. Y los apóstoles, contagiados o compartiendo la misma opinión que tenía la gran mayoría de los judíos de la época de Jesús, pues esperaban que sería el momento en el que se manifestase ya plenamente el Mesías como pues libertador y gran triunfante en todo sentido. Pero eso llegará después. Es decir, fijemos que hay un peligro cuando leemos la Sagrada Escritura, que lo tuvieron ellos, lo tenemos nosotros. En el Antiguo Testamento ciertamente se habla del reino eterno y del triunfo universal de Dios a través de su Mesías, a través de Jesús, por lo tanto. Pero también se habla de que antes de esto está la pasión. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos, digamos, fuertemente impresionados y esperanzados a una cosa, todo lo que no está de acuerdo con esto nos resbala. No nos damos cuenta. Con lo cual nos perjudicamos. Es decir, esto tiene que ayudarnos para hacer el esfuerzo de aceptar la Sagrada Escritura íntegra. No solo los versículos que nos gustan, sino también los que no nos gustan. Porque también esos que no nos gustan están escritos para nuestro bien, para ayudarnos. Si los apóstoles hubieran asimilado profundamente el sentido, es decir, el hecho de que antes del triunfo iban a pasar por la tribulación de la pasión y de la muerte, no se habrían escandalizado. Lo habrían llevado de otra forma, lo habrían comprendido mucho mejor. Pero no lo entendían. Nos dice que no entendían y no se atrevían a preguntar. ¿Por qué no se atrevían a preguntar? Pues porque no les gustaba ese tema. Preferían que no se hablara de ello. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta de cuántos detalles en el Antiguo Testamento se nos habla de la pasión. Podemos ver algunos, por ejemplo. Fijémonos en el profeta Isaías, el capítulo 53. Isaías 53. Podemos leer los versículos del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si leemos despacio este capítulo, que ahora no nos vamos a extender, se habrán fijado que en realidad parece que sea una meditación sobre lo que ocurrió el Viernes Santo. Cómo en sus dolores hemos sido curados. Nuestra paz viene como consecuencia de ese su sufrimiento, porque se ha ofrecido, ha muerto por los pecadores. Pero como consecuencia verá y prosperará. Es decir, es una muerte que no termina en fracaso, sino que tiene como consecuencia el éxito. Y va profundizando en una realidad que entonces seguramente no lo podían, sin duda alguna no la podían entender plenamente, pero que si ustedes se fijan, nosotros conociendo la pasión, vemos que está con todo detalle analizado el sentido profundo de los sufrimientos de Jesucristo. Y Isaías tiene más textos relativos, pero no me resisto a leer un texto del Salmo 22. 22 o 21, ya saben que hay una doble numeración. Podemos leer algunos versículos que les iré diciendo. Los salmos, recuerden que están en la mitad de la Biblia. Si abren la Biblia por la mitad, normalmente se abre en el libro de los salmos. Sí, fíjese que es 22 y entre paréntesis pondrá 21. Vamos a leer primero el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿No les recuerda nada esto? Fijémonos que cuando Jesús dice esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está citando este salmo. Si ustedes saben que los judíos no citan los salmos diciendo el número tal o el número cual, sino que lo citaban, al menos entonces, como nosotros citamos las oraciones. Nosotros no decimos la oración número 1 o la 2, sino el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, ¿no? Es decir, por las palabras con que comienzan. Pues las palabras con que comienzan, porque lo primero es solamente unas orientaciones sobre cómo hay que recitar este salmo, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces fijémonos que en este salmo dice cosas tan claras como, fijémonos los versículos 7 al 9. Podemos leerlo entero, pero quiero decir, cada uno en casa, yo le aconsejaría Gloria entero, pero aquí vamos a leer solo algunos versículos. Los versículos 7 al 9. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. O sea, fijémonos, es lo que ocurrió en la pasión. Los versículos ahora 16 al 19. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Creo que no necesita ningún comentario, ¿no? Es decir, como vemos, está claramente anunciado con un montón de detalles todo lo relativo a la pasión de Cristo y también al triunfo como consecuencia de esta pasión. Luego, ¿por qué no lo entienden si ellos conocían estos salmos, conocían estos textos? ¿Se dan cuenta? Porque la idea que les interesaba en aquel momento era el triunfo de Cristo, el verse liberados de la situación que consideraban opresora de los romanos sobre el imperio romano, sobre Israel. Y por consiguiente, eso era lo que les interesaba. Los otros textos tan claros ni se enteraron. Pero repito, eso nos puede pasar a nosotros.
Pero Jesús, sin embargo, se lo tiene que decir. Se lo tiene que decir porque es la manera de ayudarles a que el escándalo de la cruz no sea más grave de lo que fue. Porque claro, ellos no esperaban, de ninguna manera se lo podían imaginar, que Cristo iba a terminar de aquella forma. Por eso su desconcierto y su poca credibilidad ante la noticia de que Cristo había resucitado. Cuando llega María Magdalena y las otras mujeres, piensan que son ideas de visionarias. No las creyeron. Solo después, cuando llegue el Espíritu Santo, lo entenderán. Pero antes no. Pero repito que esto nosotros también hemos oído, sabemos que Jesucristo nos ha salvado con la cruz. Conocemos también textos como aquellos que dice Jesús: quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando llegan los momentos personales de sufrimiento, ¿los tenemos en cuenta? ¿Nos acordamos? ¿O lo hemos olvidado? ¿Se dan cuenta cómo el problema no es de ellos, puede ser nuestro? Si no interiorizamos la realidad del mensaje del Evangelio. Cristo nos tiene prometido ciertamente la plenitud de la felicidad, la paz y el gozo ya aquí. San Pablo nos hablará de una de las características del cristiano, que es la alegría. Y eso es verdad. Pero eso no está reñido con el sufrimiento. Jesús no nos ha librado del sufrimiento. Diríamos que ha librado al sufrimiento mismo, porque el sufrimiento unido a Cristo tiene sentido. El sufrimiento unido a Cristo es redentor. Luego no nos aplasta, nos ayuda a crecer, nos ayuda a comprender mejor muchas cosas y nos ayuda a madurar. Pero, repito, que pocas veces se entiende cuando llega el momento de pasar, sobre todo por un sufrimiento fuerte, por un sufrimiento de aquellos que de vez en cuando nos ocurre en la vida, ¿no? ¿Qué nos indica con esto Dios? Pues que interioricemos estas realidades. Y las tenemos que interiorizar en la oración, que las asimilemos como verdades importantes y verdades consoladoras, verdades que son las que dan sentido a la vida en cualquier situación. Porque entonces, cuando lleguen esas situaciones graves, difíciles, no nos desconciertan. Tienen sentido. Las entendemos de alguna manera, siempre habrá el misterio del sufrimiento, pero ya no es tan desconcertante ni mucho menos, porque nuestra unión con Cristo hace que le veamos un valor positivo, porque recuerden que San Pablo dirá en la carta a los Colosenses que suple en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y en otra ocasión dirá que se alegra de los sufrimientos que estaba pasando, puesto que estaba en la cruz, porque servían para bien de los demás. Entonces, si la característica del cristiano es el amor a los demás, saber que el sufrimiento mío de ahora puede repercutir, si lo vivo con espíritu de fe unida a Cristo, en bien para mis hermanos, esto no será motivo de demasiada tristeza, sino que será un motivo de paz, de saber que le estoy haciendo un bien a alguien a quien amo, aceptando mi sufrimiento. Y esto es lo que pasó con Cristo, y esto es lo que pasa con nosotros si lo vivimos unidos a Él. Porque recordemos que con el bautismo, en el momento del bautismo, dice San Pablo en la carta a los Romanos, quedamos injertados en Cristo. Por consiguiente, si estamos injertados en Cristo, todo lo nuestro es de Cristo. Porque la planta, digámoslo así, en quien hemos sido injertados es Él. Pero también todo lo suyo es nuestro.
Y esta es la esencia de la vida cristiana, mi comunión con Cristo. El saber que estoy en Cristo y Cristo está en mí. Creo que era el Papa Benedicto que nos decía que solo cuando tenemos una experiencia, un encuentro con Cristo, es cuando comenzamos a ser cristianos. Claro, es decir, tener esa conciencia de que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Que Cristo no es un ser lejano que, mira, existió y fue muy bonito, pero yo ahora estoy sola o estoy solo, ¿no? Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y yo estoy injertada en Él. Y por lo tanto mi vida tiene sentido porque es vida de Él. ¿No? Cuando a una persona le injertan un órgano de otra persona, ese órgano ya vive de esa persona en la que ha sido injertada. Forma parte de su vida, ¿no? Pues si yo he sido injertada en Cristo, yo formo parte de la vida de Cristo. Mi sufrimiento forma parte del sufrimiento de Cristo. Tiene el sentido que tenía el sufrimiento de Cristo, que tuvo el sentimiento de Cristo. Esta es la grandeza del mensaje cristiano, de la vida cristiana. Esa íntima comunión con Cristo. Cuando no se entiende qué pasa, pues fijémonos que sufrimos más porque sufrimos sin sentido. Y por consiguiente puede que hasta nos amarguemos. Cuando lo vivimos unidos a Cristo, no. Nadie nos quitará la paz, nadie nos quitará el gozo profundo a pesar de todo. Y creo que esto tenemos que vivirlo porque solo si lo vivimos lo contagiaríamos. Convenceremos a otros. No podemos pensar que podemos convencer a otros de que acepten a Cristo simplemente con teorías, con ideas. No. Las ideas son importantes, no digo que no. Yo puedo convencer con mi vida, con mi testimonio de vida, con la manera como yo enfoco los problemas, las situaciones. Pues aquí Cristo nos indica el sentido en concreto del sufrimiento.